Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy ya vamos a empezar con nuestra nueva unidad que tendríamos que checar, que no solamente es de ver las clasificaciones de la educación especial, ya lo trabajamos, al menos en el cuatrimestre pasado y en este cuatrimestre. Sin embargo, no hay que olvidarnos de otros puntos importantes que tienen que ver en el apoyo o en los obstáculos que tienen las personas con necesidades educativas especiales, ¿sale? Que serían los actores principales aparte de los alumnos con necesidad educativa especial, que vendrían siendo los actores de apoyo, los padres, los maestros, la escuela, la sociedad y los grupos de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esos son los temas que vamos a abarcar a lo largo de este mes. Yo les voy a ir confirmando. Es que la verdad sí tenía las fechas de cuando cerramos cuatrimestre, pero se quedaron en el otro celular, entonces las voy a preguntar esta semana otra vez para que les vaya avisando sobre su trabajo final y las fechas del examen. Ya les recuerden que pues no terminamos a fin de mes de diciembre, terminamos antes, al parecer es el 19, pero yo les confirmo, ¿va? Bien, pues bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería el papel de los padres. Esta semana es lo que vamos a trabajar. Y pues bueno, ¿por qué es importante no solamente centrarnos como maestros en los alumnos, sino porque el padre, al menos en el menor o en cualquier edad de un alumno o de una persona con educación especial, gira un papel bien importante, ¿sale? Más bien define eh, prácticamente el futuro de esta persona. Porque no es que no significa que dependa este alumno de sus padres, sino de la actitud y la forma en que lo educan. Que ahí pues es cuando vamos a darnos cuenta de un alumno independiente o de un alumno que se menosprecia, etcétera. Entonces, pues bueno, este tema en lo personal, pues bueno, ustedes ya saben acerca de mi bebé, sobre la discapacidad que tiene de su ojito. Y no solamente eso, me ha hecho como, bueno, de por sí mis estudios me han avalado. Sin embargo, el hecho de ser mamá de una persona que tiene dificultad visual en un ojo, sí es complicado. Entonces te voy a hablar un poquito en este video sobre, pues obviamente los conocimientos que tengo, más esa experiencia que poco a poco estoy adquiriendo y que es complicado. No es lo mismo enseñarlo, ahora me doy cuenta, ¿no? Que no es lo mismo enseñarlo en teoría que vivirlo y poner en práctica todo eso que sabes. Se han hecho bastantes estudios y de hecho mucha investigación sobre el rol y el impacto no solamente del padre de familia al alumno de educación especial, sino del alumno o más bien de su hijo de educación especial hacia los padres de familia. Y uno de los puntos principales por los que abarca uno de los autores pues más reconocidos de la educación especial es reconocer que tu familia ya nunca va a ser igual. Ni tu vida, ni tu estilo de vida, ni tu forma de socializar va a ser igual. Entonces, pues bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esto. Me gustaría iniciar con algo que también se trabaja mucho con los padres en grupos de encuentro o grupos de apoyo. Eso no significa que sea coach o que sea coaching, ¿sale? Yo soy enemiga de ese tipo de grupos, ¿sale? Pero son apoyos terapéuticos para que proceses esta situación. Se han comprobado en este tipo de círculos y
en asociaciones e instituciones que el padre de familia pasa por lo que se le conoce como un duelo. A veces nosotros nos hablan de duelo y lo primero que se nos viene a la mente es la muerte de alguien o la pérdida de alguien. Sin embargo, el duelo es justamente esto, la modificación de algo y cómo impacta, ya sea la pérdida de una persona en cuanto a muerte, un divorcio, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, el distanciamiento con un amigo, la pérdida o cambio de una situación socioeconómica. Y dentro de todo esto vendría siendo la asimilación de la pérdida de tu expectativa del hijo que deseabas. ¿Sale? Creo que sería complicado decir que alguien al 100% pueda desear tener un alumno de educación especial. ¿Sale? Aunque muchos, como vimos al inicio del cuatrimestre, que tienen ese tipo de mitos o de palabritas de ay, el niño de síndrome de Down es el más bonito porque tiene carita de angelito, y ahí estamos empobreciendo o pobreteando al niño. Simplemente puede haber como las personas comunes, y bueno, todos somos comunes, pero las personas sin educación, sin necesidades educativas especiales, que tienen cara fea y otros tienen cara bonita. Lo mismo pasa en la educación especial, de síndrome de Down, de Klinefelter, de lo que sea, ¿no? Entonces sí tendemos a romantizar el trato. Entonces eso es lo que a veces impacta mucho a los padres de familia que tienen un niño con necesidades educativas especiales, ya sea con alteración del desarrollo, con dificultad de aprendizaje, con algún trastorno o incluso hasta con talentos específicos, ¿no? A lo mejor has de decir, ¿por qué talentos específicos? A mí me gustaría tener uno, pero hasta eso a veces hay complicaciones. Entonces, se ha comprobado que los padres que tienen este tipo de hijos pasan por las etapas de duelo. ¿Cuáles son las etapas de duelo? La mayoría de ustedes ya lo ha de conocer y si no se las repito. Primero es el periodo de crisis, cuando tú te enteras que justamente tienes a tu hijo con alguna alteración, ¿sale? Ya sea desde que él sale en la ecografía que tiene un labio leporino, o desde que el momento que nace, que le dio a lo mejor una hipoxia y que te dicen, o un sangrado de primer, segundo, tercer, cuarto grado cerebral, y te dicen que va a tener discapacidad intelectual, o cuando va en la primaria y tiene problemas de lenguaje, o cuando tú te das cuenta que tiene problemas emocionales en la secundaria, etcétera, ¿no? En el momento en el que se presente es el periodo de crisis, ¿sale? Donde los psicólogos le llamamos, se hace presente el síntoma, ¿sale? Después, la siguiente fase es la negación. Es mentira que alguien, y te lo digo como padre de una persona que tiene una dificultad visual en un ojo, que es mentira que alguien diga que aceptó a la primera, no a su hijo, la situación por la que pasa su hijo. En lo personal, es la negación de no, mi hijo no tiene nada, seguramente están en un diagnóstico erróneo, seguramente no están valorando bien, ya sea el médico, el psicólogo, el psiquiatra, te niegas a algo porque no es lo que esperabas, ¿sale? Y ahí es cuando empiezas como a cuestionarte y decir, no, esto no me puede pasar a mí, no creo. Entonces tienes esa negativa. En la siguiente fase de justamente el periodo de duelo es el enojo, o lo que se le conoce como la ira también,
que es ¿por qué a mí? Y empiezas a renegar de la vida, a renegar de tus creencias, decir ¿por qué si yo soy buena persona me pasa algo así? O por qué a mi hijo. En lo particular, yo te cuento que cuando me dijeron que mi hijo tenía la retinopatía y que lo tenían que operar y ese rollo, yo dije, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mi hijo? O sea, si hay tantos rateros, hay violadores, hay delincuentes, hay y hay tantos, ¿y por qué a mi hijo? Que él no ha hecho nada, ¿no? Y yo te lo estoy contando ahorita, ya que relativamente he sanado esta parte. Y luego empecé a enojarme y decir, bueno, yo qué hice para que me pasara esto a mí. Si yo me cuidé en el embarazo, yo hice todo. Bueno, te cuestionas. En lo personal me enojé. Al menos en mis creencias religiosas, hubo algún tiempo, algunos días que me enojé, incluso a lo mejor hasta con Dios, que le dije, ¿por qué, ¿por qué a mí? Y a veces no piensas ni siquiera en tu hijo, piensas en ti como padre y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí si yo soy buena persona o X, ¿no? Entonces tienes esa etapa de enojo hasta contigo y empiezas a culpar, a lo mejor culpas a tu pareja, culpas al maestro, te culpas a ti. Y ahí es como donde vives enojado y es normal. De ahí luego es la otra fase, ¿sale? Que sería la asimilación. Es cuando dices, bueno, creo que se me está cortando el video porque, bueno, hay unas fallitas. La siguiente fase es la depresión, la tercera fase, perdón, ya me había yo saltado. La tercera fase es la depresión, cuando te pones triste y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pobre de mí, ya tiene esto, ya está pasando y empiezas como a pobretear a tu hijo. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de mí? Y ahí, ¿no? Y es cuando empiezas como a ver que incluso hasta tu entorno que te rodea empieza a sentir lástima, al menos lo dicen los estudios y yo como padre te lo puedo confirmar, porque me acuerdo mucho que a mí me decían mis tíos, oye, pobrecita, o sea, pobrecita de ti, todo lo que tienes que pasar o todo lo que tienes que sufrir. Y en algún momento sí me llegué a creer eso de decir, ay, sí, pobrecita de mí. Pues que, o sea, de tenerme lástima a mí. Y ahí es cuando pues caes como en un periodo de tristeza. Algo que me pasó y fue cuando entré en razón, fue una vez que pues iba a terapias con mi hijo, a terapias, ustedes saben que es prematuro y que necesita estimulación temprana, y en el elevador me encuentro a una viejita, ya ruquita, la doña, y en ese tiempo, pues, o sea, para que un niño tenga lentes, un niño de 1 año, pues si dices, ¿qué onda, no? O sea, son de juguete o qué. Y lo vio y se lo quedaba viendo, íbamos en el elevador, para colmo me tocaba en el 7º piso y estábamos en planta baja y todo. Y me pregunta, ¿por qué usa lentes? Y le dije, ay, porque tiene un problema de un ojito. Y me dice, ay, pobrecito, ojalá no se muera. En ese momento yo dije, así como soy de groserota, en ese momento yo le iba a decir, pues aguas, porque lo que se va a ir primero, pues es usted véase, ¿no? Pero porque estaba yo en ese periodo de enojo y de tristeza al mismo tiempo.
Pero ahí fue cuando caí como en el 20, que dije, no, no puedo, o sea, si otra persona pobretea a mi hijo y me pobretea a mí, ¿por qué yo lo voy a hacer también, no? Entonces adoptas otra actitud y ya pasas a la otra etapa de duelo, que es la asimilación. Cuando dices, bueno, estoy consciente de mi realidad, de que no voy a cambiar lo que está pasando, de que tengo que buscar recursos y estrategias para mejorar mi estilo de vida y el estilo de vida de mi hijo o de mi hija, que tengo que buscar el mayor número de herramientas para estimular, para apoyar, para favorecer y para ser independiente a mi hijo y en cualquier tipo, ya sea en alteración, etcétera, o sea, en cualquiera, en dificultad matemática, en dificultad lectora, por ejemplo, sale hasta un trastorno un poquito más complejo. Y es cuando empiezas a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Hasta que pasas al punto de la aceptación, donde estás consciente de qué eres, quién es tu hijo, aceptas, pero no te quedas conforme, ¿sale? Vas a buscar lo que más puedas hacer para estimular o para que tu hijo tenga una vida aceptable, digna y feliz, ¿sale? Entonces, yo me considero que ya estoy como en esa fase ya pasé la asimilación, ya estoy en la aceptación, puedo hablar, a lo mejor todavía se me corta la voz al hablar de algunas cosas, porque al final de cuentas, pues tú quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Siempre, siempre. Y a lo mejor te preocupa o tienes la incertidumbre del futuro. Sin embargo, pues eso no te va a permitir vivir el presente pleno, ¿no? Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, a lo mejor, no sé, alguien de COVID tuvo complicaciones visuales por usar tanto oxígeno y pues sin querer también tuvo una pérdida de un ojo y no tuvo la misma dificultad que mi hijo. Entonces, tienes que aprender a vivir con esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el padre de familia se queda en una etapa de este duelo, es cuando el alumno no puede crecer o no puede desarrollarse. Y es ahí cuando tenemos, por ejemplo, el alumno que tiene dificultades de aprendizaje. Y si tenemos a los padres en la etapa de negación, decimos, híjole, es el maestro el que no está enseñando bien, es la escuela, entonces lo voy a cambiar. Y va a la otra escuela y tiene la misma dificultad y también le sigue echando la culpa ahora al compañero, ahora al otro maestro y así, ¿sale? O tenemos a padres de familia que se quedan en la etapa depresiva, ¿sale? Que es cuando hacen enteramente codependientes o poco independientes a sus hijos, ¿sale? Que es cuando, ay, es que pobrecito, él no va a hacer esto porque tiene esta dificultad. A lo mejor tenemos no sé, un niño que tiene Tourette, ¿no? Y a lo mejor tú haces oración a la hora de la comida. No, 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 él no va a hacer la oración porque tiene problemas del habla. Entonces todos la van a hacer, pero él no, pobrecito. Entonces tú lo excluyes porque pobreteas a tu hijo, entonces ahí también lo obstaculizas. O sea, cuando tú pasas las etapas del duelo como padre, es como vas a lograr que tu hijo tenga un buen desarrollo, buen desempeño. ¿Sale? Lo primero que les decía era saber que tu vida no va a ser igual, porque se ha comprobado que los padres, a pesar de que se trata de llevar una vida común o una vida regular a la que llevabas, ya no va a ser igual a la que tú llevabas. Puede ser mucho mejor, pero tu entorno social se modifica, para bien o para mal.
¿sale? Desde que hay personas en las que tú decides alejarte porque ellas tienen un mal concepto de la educación especial, y si tú ya te diste cuenta, a lo mejor dices, no puedo convivir tanto con una persona que me trata o trata a mi hijo así, ¿sale? Entonces tú a lo mejor buscas afinidad con padres de familia que tengan algún niño así. Mi hijo antes iba a terapias del CRIT, a terapia visual, y te encuentras en el CRIT. Bueno, para poder ingresar mi hijo en el CRIT, pues la verdad sí tuve que hacer palancota porque tengo una prima que trabaja ahí, pues bueno, ahí me ayudó y etcétera. Pero, o sea, es una lista de espera impresionante. Y las personas que ya tienen el acceso al CRIT, lo que no me gusta del CRIT es eso, que te citan, por ejemplo, un lunes, ¿no? Y te citan 8:30, y luego tu otra cita es a las 11 y tu otra cita es 12:30. Entonces tienes que estar prácticamente toda la mañana ahí, y pues es un relajo. Entonces hay comedor, hay áreas de juego comunes, etcétera, etcétera, donde las mismas mamás empiezan a encontrar a otras mamás que sus hijos tienen lo mismo o que no tienen lo mismo, pero pasan por situaciones similares. Entonces te vuelves afín. A mí me pasó no en el CRIT, sino en el IMSS, donde nació mi hijo, que hicimos como un grupo de mamás de prematuros, que nos hicimos amigas ahí en el hospital, de vernos tantos días durante tantos meses y a todas las horas, y pelear por lo mismo, que me hice amiga de un grupo, y hasta la fecha seguimos en contacto. No nos vemos, pero seguido nos escribimos. eh, Donde nuestros hijos a lo mejor algunos tienen retinopatía, otros tienen otra cosa, y es como va. Te alegra el avance del hijo de la otra persona, que dices, híjole, yo lo paso con mis amigas que no son mamás, o que no tienen mamá, o que no tienen su hijo con educación especial, que me dicen, ya, tus amigas, las favoritas, las del hospital. Pero al final de cuentas es como saber que no estás solo, y que tienes redes de apoyo que te entienden, no solamente en decirte pobrecito o en decirte, ay, es un angelito, sino que te entienden y decir, yo te agarro la onda, ¿no? Yo te agarro la onda en cuanto a tus gastos, en cuanto a tus tiempos, en cuanto a tu cansancio. Yo tengo justamente una amiga que hace figuritas de crochet, y tiene su niña con retinopatía también, pero ella tiene bueno, grados más avanzados, tuvo un tratamiento diferente, bueno, tiene dificultades un poquito más complejas, y prácticamente es una niña, bueno, tiene 21 años, tuvo a su hija a los 19, entonces se dedica a hacer crochet y estudia y atiende a su hija y vende sus figuritas de crochet para sacar adelante junto con su esposo a su niña. Entonces ella luego me dice, es que me duermo tejiendo, luego siento que estoy tejiendo dormida, ¿no? Entonces entiende su cansancio, y dices, sí te agarró la onda, porque a lo mejor otros padres van a trabajar, etcétera, pero tú tienes que dar terapia de lenguaje, terapia motriz, terapia visual, terapia, etcétera, más estimular todo el tiempo. Entonces, ahí tu papel o tu tarea es doble. Otro de los puntos de los padres o de la familia es que si tienen otros hijos, ¿sale? Y es cuando ahí entra el celo, y es como debes de saber manejar la situación. Yo en mi caso no tengo otros hijos y no puedo tener ya más hijos, pero sí hay casos, ¿no?
donde a lo mejor es el hijo más chiquito, pero tu otro hijo va en la primaria, entonces necesita atención, pero probablemente el padre se centra en el niño con la dificultad de aprendizaje o con el trastorno, entonces descuida al otro. Tenemos, o lo que tiene que hacer el padre es incluir, informar al hermano de lo que sucede, no responsabilizarlo ni que asuma una actitud de cuidador, sino de que él entienda que cada uno tiene necesidades diferentes y darle el tiempo y el espacio a los otros. Otro, como pareja, ¿sale? Es complicado, es muy complicado porque tu dinámica de pareja cambia muchísimo, muchísimo porque deben de trabajar en equipo, deben de trabajar a la par. Creo que no les he contado, creo que a todos les contaba que tenía un esposo y acá se los voy a contar acá en chisme. Eh, ya llevo más de medio año separada o divorciada del papá de mi hijo, justamente por estas diferencias acerca de las dificultades de desarrollo de mi hijo, que unos no lo aceptan, unos no lo asimilan y es ahí cuando hay como discrepancias, ¿no? A veces el papá se le carga la mano o a la mamá se le carga la mano o la vida o la intimidad incluso de pareja deja de ser eh, igual a lo que era. Entonces, mm, pues no les voy a contar como tanto el motivo por el que me separé, pero iba por ahí en este poco trabajo de equipo que a veces se tiene y que se debería de tener como pareja. Otra, las redes de apoyo, tu colonia, tu comunidad, eh, el círculo de familia en la que tú convives, tus papás, tus tíos, tus primos, tú como papá, ¿sale? Y cómo hacer que el primo de tu hijo entienda que tu hijo tiene habilidades diferentes, ¿sale? Entonces ahí pues también es como, mmm, no vas a andar reeducando a todos, no lo vas a hacer, no te vas a poner a darle cuentas al menos a todos. Hola, soy la mamá de Juanito. Juanito tiene Asperger, entonces, pues no. Y el Asperger es esto, no, simplemente a lo mejor vas sin, si tu hijo no puede tener tanto ruido, a lo mejor como el del Asperger, o no es afectivo, etcétera, a lo mejor lo comentas una vez y hasta ahí, ¿sale? Entonces, cambia toda tu dinámica, cambia impresionante y es ahí cuando a veces hay problemas porque se tiene temor al cambio cuando tienes un hijo de educación especial. ¿Sale? Entonces, pues bueno, creo que me extendí mucho y porque te lo hablo no solamente en el ámbito informativo, sino en el ámbito experiencial. Y vamos a trabajar un poquito este tema esta semana para que la otra semana. ¿Por qué es importante conocer la postura de los padres? Porque a veces tú como maestro dices, ¿qué onda con el papá? O sea, ¿por qué no quiere ayudar? ¿Por qué no colabora? El papá es el primer obstáculo. Yo quiero que mi alumno avance, pero el papá no quiere. Ahora entiendes, ¿no? Porque es que a lo mejor está atorado el papá en una de las etapas del duelo. O porque a lo mejor no se siente cómodo con su nueva dinámica familiar. Entonces, o no quiere hacer esos nuevos cambios. Entonces, ay, pues es ahí donde tú como maestro o nosotros como maestros debemos de, pues bueno, tener ese tacto o esa sensibilidad con los padres de familia e ir reeducándolos. Nosotros como maestros sí nos toca reeducar a los padres de familia, pues para que tengan un avance sus hijos. ¿Sale? Les dejo unas actividades esta semana y nos estaríamos viendo la siguiente. Yo espero que la siguiente hagamos videollamada para trabajar justamente el tema de los docentes en la educación especial.
Bye.